Saludaros y daros la bienvenida si es la primera vez que estáis aquí en Parque Este, muy bienvenidos. Y también a los que nos están viendo por internet, también que nos están siguiendo, pues también bienvenidos. Espero que este tiempo sea de utilidad para todos. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, que es una reflexión basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues quisiéramos seguir recordando lo que José nos ha introducido, el problema en Ucrania. Sabéis que hay disposición por parte de todos nosotros, seguro que sí, para ayudar de la manera que podamos a la situación allí. Estamos intentando canalizar de la mejor manera posible esa ayuda que podamos dar, ¿de acuerdo? Yo quiero presentaros, por si alguien no les conoce, tenemos en la iglesia una familia ucraniana que están aquí con nosotros. Máximo y Ana, por favor, están allí atrás. Si no les conocéis, pues que les conozcáis. Queremos que sepáis como iglesia que estamos con vosotros, que oramos por vuestro país, por vuestra familia. Ellos tienen familia ahí, viviendo ahí. Y entonces pues, podéis imaginar la situación tan difícil que están viviendo, ¿de acuerdo? Al estar lejos de su familia y cómo está la situación allí, que están cayendo las bombas, etcétera, ¿no? Entonces, queremos orar por ello, vamos a orar por ello y vamos a pediros que vamos a abrir una campaña de recogida de alimentos y lo vamos a abrir también al barrio, para la gente del barrio, si quiere colaborar, por lo menos que vea ahí que estamos en una campaña de ayuda. Y como decía, mientras tanto, vamos a ver la mejor manera de hacer llegar esa recogida a la gente allí, ¿de acuerdo? Ya os diremos. Pero ya podemos empezar, si queréis traer el domingo que viene, cosas que no se estropeen en el viaje, cosas no perecederas, que las podéis traer. Y ya digo, vamos a ver otras maneras de ayudar. Pues vamos a orar por vosotros, que sepáis que tenéis vuestro apoyo y nuestras oraciones y en la medida que podamos nuestra ayuda. También deciros que hoy a las 2 de la tarde ya hay convocado una manifestación a favor de Ucrania. Si alguien puede pasar por allí y apoyar con su presencia esa manifestación, será en el centro, será en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por encima de todas las cosas, el mundo está muy mal, pero cantamos porque sabemos que tú estás por encima de todo lo demás, que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, pensamos que tú has dicho que no cae un pelo de nuestra cabeza sin tu consentimiento, por lo tanto, a pesar de las circunstancias de descontrol, sabemos que hay un Dios en el que creemos que controla lo grande y lo pequeño. Y, Señor, y por eso confiamos en ti, descansamos en ti. Y pedimos ahora protección, Señor, para nuestros hermanos, para sus familiares, para la iglesia en Ucrania, para los creyentes allí, para todo el pueblo en general, Señor, que tú les guardes, que tú les protejas, Señor, de la situación en la que están viviendo, Señor. Y que también ayudes a la iglesia a poder, en estos momentos difíciles, ser de ayuda, ser de utilidad a aquellas personas que están sufriendo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada estábamos viendo cómo el cristianismo ya sale de Jerusalén y se extiende por la zona de Judea y de Samaria. Y nos dice Lucas, que fue un médico cristiano, historiador también, que va recogiendo todo lo que está pasando, nos dice que todos los que salieron huyendo, todos los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. La tarea que todos los cristianos tienen de compartir con otros el Evangelio. Y ahora Lucas lo que hace es que nos va a presentar a uno de esos que salen huyendo para que veamos cómo se efectuó, cómo ocurrió la predicación del Evangelio en esa zona de Judea y Samaria. Por lo tanto, dentro de ese número enorme de personas desconocidas, sin nombres y apellidos, que huyeron como consecuencia de la persecución, pues nos va a presentar a una persona en particular con un nombre para que veamos lo que pasó. Dice entonces, capítulo 8, versículo 4 al 25 del libro de los Hechos, entonces Felipe, ¿veis?, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban sorprendidos, estaban atónitos. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene o se compra con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros a mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Dos personajes aquí, Felipe y por otra parte Simón. Decíamos que en el mundo operan dos fuerzas, el bien y el mal, eso es evidente, ¿no? Y en el libro de los Hechos lo vemos, y por toda la Biblia y por toda la historia, que hay una fuerza que es opositora al Evangelio, o sea, que se opone a Dios y a todo lo que suponga la Iglesia, Dios, Jesucristo, todo eso. ¿De acuerdo? Hay un poder que está en contra de Dios, pero al mismo tiempo hay un poder que es el poder de Dios que está a favor de la Iglesia. Por eso podemos ver que hay esa tensión, ¿de acuerdo? Continuamente, ¿de acuerdo? Un poder que quiere destruir la Iglesia, desanimar la Iglesia, parar a la Iglesia, pero hay otro poder que la fortalece y que le ayuda. Y aquí vemos un ejemplo de esos dos poderes, el poder de Dios en Felipe y el poder que no era de Dios en Simón el mago. ¿De acuerdo? Entonces vemos que este es un periodo transicional. Decíamos que el plan de Dios era que el Evangelio llegase hasta lo último de la tierra. Ya han salido de Jerusalén y decíamos la semana pasada que esta etapa dura 10 años. El cristianismo en Judea y en Samaria dura como unos 10 años. Y hemos visto cómo la Iglesia testifica, da testimonio de su fe, predica el Evangelio cuando es establecida en Jerusalén, pero lo sigue haciendo cuando se está extendiendo por el mundo en Judea y en Samaria. Y como decía, aquí Lucas quiere presentarnos a una persona con nombre y apellidos para que veamos cómo se desarrolló pues esa extensión del Evangelio. Felipe. El nombre de Felipe significa el que ama a los caballos. Hay que distinguir entre este Felipe y un apóstol, uno de los 12 que también se llamaba Felipe. Tanto uno como el otro tienen el mismo nombre y significa el que ama a los caballos. Dice aquí Lucas que predicaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio. Y no solamente eso, sino que obraba señales y milagros. Vemos que es igual a lo que hacía Jesús. Jesús no solamente hablaba, sino que también hacía señales y prodigios que demostraban a la gente que estaba ahí, incrédula, que ciertamente él era el Mesías enviado de Dios. Pues él hace lo mismo. Él hace lo mismo. Anuncia el Evangelio y ratifica la veracidad de su mensaje y de su persona, haciendo señales y milagros. Y se cumple aquella escritura de Jesús que dijo que el que cree en mí, cosas mayores hará. Es verdad, ¿no? Ya no estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de Jesús, tampoco estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de Felipe, que era un responsable de la iglesia de Jerusalén, pero veis que el poder de Dios obra a través de diferentes personas. Entonces, lo que sí vemos que hay un principio aquí que es muy importante y que también que tenemos que nosotros integrar en nuestro testimonio. En primer lugar, las palabras, anunciar el Evangelio, pero en segundo lugar también las acciones. Mucha gente dice, bueno, sí, menos palabras y más hechos. Pues vemos aquí que ocurrían las dos cosas. Las palabras son importantes, explicar nuestra fe, pero que también la gente vea con nuestros hechos que la fe es real, es cierta. ¿De acuerdo? Las palabras y las acciones tienen que ir juntas, porque los hechos corroboran, ¿de acuerdo?, y demuestran la veracidad de nuestras palabras. Ese era Felipe. Vemos cuáles son los resultados que tienen lo que él estaba haciendo. Dice que la gente, cuando llegó ahí, a esa ciudad, unánimemente, parece ser que toda la ciudad dice que escuchó atentamente
lo que Felipe decía. Y esto es muy interesante porque hay un proceso aquí, ¿de acuerdo? Uno no puede creer si primero no oye. Y si no oye atentamente. Ellos tenían su cabeza llena de otras cosas, como vamos a ver después, pero cuando viene Felipe, no es igual que el Simón el mago. Es diferente, ¿de acuerdo? Habla y actúa de manera diferente. Y entonces, bueno, pues se disponen a escuchar. Por lo tanto, oyen. Y no solamente oyen, dice que ven. En segundo lugar, ver las señales que hacía. Por eso, como digo, la importancia del testimonio. Muchas veces hemos escuchado esa frase, oye, deja de hablar porque tu vida habla más fuerte que tus palabras. Es importante que cuando nosotros hablamos a otras personas puedan ver coherencia en nuestra fe. ¿De acuerdo? Que nuestros hechos no hablen más fuerte que esas palabras. Por lo tanto, viendo las señales que hacía, dice que se bautizaban. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso es como consecuencia de haber oído, de haber visto y de haber creído el mensaje que traía Felipe. Así que ya estamos viendo aquí que como Jesús, ¿os acordáis que Jesús, cuando estuvo entre nosotros, pues entró a Samaria a predicar? Cosa que nadie hacía, porque había como sabéis, vamos a ver, había como un desprecio a esa zona y a esas personas. Entonces Jesús entró a Samaria y se sentó con una mujer en un pozo y le predicó el evangelio. Y esa mujer fue a su pueblo y dice que mucha gente creyó. Así que antes que Felipe estuvo Jesús ahí. Y Jesús, en un sentido, predicó, y ahora viene Felipe y recoge también resultados. Mirá, uno siembra, otro abona, otro cultiva y otro recibe el fruto más adelante. Vemos que Jesús ya había hecho una tarea con los samaritanos y podemos ver que los samaritanos, aquel pueblo del que no se esperaba fe, resulta que tiene más fe de aquellos que habría que esperar fe. O sea, los propios judíos que esperaban al Mesías rechazan al Mesías y los samaritanos que no eran judíos, pues resulta que abrazan el evangelio y creen en la persona de Jesús. Por lo tanto, vemos esas tres acciones: oír, ver, creer y bautizarse. Oír atentamente, ver y convencerte de que esto es así, creer en el mensaje del evangelio y bautizarte. Y como consecuencia dice Lucas que había gran gozo en aquella ciudad. Y la verdad es que cuando una persona conoce al Señor, es inundada de gozo. O sea, la alegría que uno tiene cuando encuentra lo que ha estado buscando toda su vida, eso te da gozo, ¿de acuerdo? Y toda la ciudad pues se gozó porque el mensaje que traía Felipe era un mensaje de alegría, de liberación y de gozo. Por lo tanto, hay unos resultados que son evidentes y que son reales. Tenemos una gran parte del pueblo, ¿de acuerdo?, que acepta el mensaje de Felipe y que se goza y está llena de gozo. Pero vemos, en segundo lugar aquí, unos resultados aparentes. Resultados aparentes en la persona de Simón. Es muy interesante este caso porque dice uno, bueno, ¿qué sentido tiene esta historia aquí en este relato? O sea, ¿por qué Lucas se toma el tiempo de reflexionar acerca de este personaje, Simón el mago, que encontramos ahí y que le da mucha atención? Dice, versículo 9, desde el 9 hasta el 23, está hablando de Simón. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha gente, haciéndose pasar por un grande, ¿de acuerdo? Y hasta el punto que llegó a convencer a la población de que este era el gran poder de Dios. O sea, es decir, este hombre es de Dios y lo que hace es en el poder de Dios. O sea, tenía, podríamos decir, cautivada a toda la sociedad de esa ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere, yo creo que la intención aquí de Lucas, al introducir el caso de Simón, es que para que veamos que también, al igual que hay un mundo espiritual verdadero, correcto, que viene de Dios, hay un mundo espiritual y sobrenatural que no es de Dios. ¿Vale? O sea, el ser humano es ávido de manifestaciones sobrenaturales. Yo me acuerdo, cuando yo tenía 17 años estaba de moda todo el tema de la parapsicología, de la tabla Ouija, todo aquello del espiritismo. Bueno, sigue estando de moda todo eso. Pero hay un sentido de atracción por el ser humano por estas cosas sobrenaturales. Y piensan que allí donde hay una manifestación sobrenatural, pues procede directamente de Dios. No es así. Lo que está Lucas
diciéndonos con este caso, y al dedicar un tiempo a este caso, es que hay una fuerza sobrenatural que no procede de Dios. Y otra que sí procede de Dios. El Espíritu de Dios a través de Felipe y el Espíritu que no es de Dios a través de Simón el mago. Que veamos también que no es oro todo lo que reluce, que parece ser que este hombre se hizo cristiano, pero realmente no lo fue. Esto también es así. Más adelante vemos que Pablo habla de gente que da una apariencia de ser cristiano, pero realmente no lo es. Y Jesús ya habló que a veces convive el trigo con la cizaña. Hay gente verdaderamente nacida de nuevo y otros que no lo son. Y Simón es el ejemplo de la cizaña en esa ciudad, ¿de acuerdo? Así que vemos, en primer lugar, la persona de este hombre. Dice que ejercía la magia. La magia no es esto de coger las cartas y adivina el número y todo eso. Era utilizar cuestiones sobrenaturales, la mente, etcétera, etcétera, para hacer trucos, para engañar a la gente, para llevar a la gente tras de sí, ¿de acuerdo? Y este hombre estaba en esa zona y era de gran influencia en la región. Dice Lucas que había engañado por mucho tiempo a la gente de esa ciudad. Él se hacía pasar por una persona importante, por un grande, ¿de acuerdo? Hasta el punto que la gente pensaba que el poder de este hombre era el poder de Dios, ¿de acuerdo? Y atribuían a este hombre, pues, este es un enviado de Dios. Pero ahora resulta, y así que están embobados. Yo me acuerdo también cuando era adolescente que había un curandero cerca de mi ciudad que parece ser que hacía milagros y prodigios y señales, ¿de acuerdo? Y bueno, la gente ya no creía en Dios, creía en el curandero ese. Este es el gran poder de Dios, ¿de acuerdo? Esto ha existido siempre. Esto ha sido así siempre. Siempre han operado y seguirán operando podríamos decir, una fuerza espiritual y sobrenatural verdadera que procede de Dios para el bien de cada uno de nosotros, pero una fuerza espiritual y sobrenatural que no es de Dios para hacer el mal en nosotros. O sea, el enemigo, dice Jesús mismo, ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que hay que tener mucho cuidado con entregarse a este tipo de manifestación sobrenatural, espiritista, etcétera, 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 que no proviene de Dios, que nos va a esclavizar y pretende hacernos daño. Y yo creo que esto es lo que Lucas quiere hacer, presentarnos este caso. Mira, tengo aquí una cita que dice que hay un fenómeno creciente en nuestra cultura, que es la espiritualidad que no se basa en la Escritura, en la Biblia, en Jesús. Se basa en última instancia en un poder y en una actividad sobrenatural que ahora cuando uno entiende las cosas desciframos que no es de Dios, que es demoníaca. Jesús mismo lo dice, que Satanás se disfraza como ángel de luz y va a intentar hacerse pasar por Dios y va a tener cierto poder para engatusar y para engañar a la gente. La gente tiene atracción por eso. Siente atracción por eso. ¿De acuerdo? Por ese tipo de manifestación sobrenatural. Porque creen que todo lo que sea sobrenatural tiene que ser de Dios. Esto que hace este hombre tiene que ser de Dios, porque si no, ¿cómo lo va a hacer? Claro, es que ignoran lo que estamos intentando de decir. Pero no todo lo que es sobrenatural tiene su origen en Dios, ¿de acuerdo? Este es el gran poder de Dios. La Escritura nos enseña que, lo que he dicho antes, que en el mundo operan dos fuerzas, una verdadera y otra falsa. Y que detrás de las religiones, de muchas historias que vemos por ahí en el mundo, realmente está la fuerza del mal intentando cautivar a la gente para impedirles que lleguen a conocer al Dios verdadero. O sea, si una persona piensa que el curandero es el enviado de Dios, ya no necesita nada más, no necesita conocer a Jesús. Este hombre es el gran poder de Dios, ¿me entendéis? Y al final, la intención aquí, la estrategia es impedir que la gente llegue a conocer finalmente a Jesús, que es el que puede realmente liberarnos. Y que se queden por el camino, pues, adorando, o yo qué sé, o siguiendo otro tipo de manifestación espiritual o sobrenatural. Decía Chesterton que cuando un hombre deja de creer en Dios, no es que no crea ya en nada, sino que cree en cualquier cosa. Cuando uno desecha a Dios,
es curioso, como tú le hablas a mucha gente de Dios, no quiero saber nada, y están entregados al espiritismo, a la brujería, al satanismo, a todo este tipo de manifestación sobrenatural que no viene de Dios. A Dios no lo quieren, pero todo este tipo de cosas, fantástico. Leen literatura, escuchan y ven vídeos sobre todo este tipo de cosas, ¿me entendéis? Es que el ser humano está hecho para creer. Pero si desecha a Dios y no quiere creer en Él, abrazará y creerá en cualquier otra cosa, pero creerá. Pero creerá, porque está hecho para creer. Y esta persona que representaba eso era Simón el mago. Fijaros, dice Jesús en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, es un poder que no viene de Dios. Y Juan, que conoce este mundo también, el apóstol Juan, dice en 1 de Juan, amados, no creáis a todo espíritu como si fuera de Dios, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir esto de probar los espíritus? Es examinar. O sea, vamos a ver, una persona que hace curaciones y tal, pero tú dices, oye, ¿ha leído usted la Biblia? No, a mí la Biblia no me... ¿Cree usted en Jesús? No, yo no quiero. Amigo, pues ya estamos probando que eso no viene de Dios. ¿Entendéis? Eso viene de otro sitio. Hemos de hacer no ser cautivados por cualquier tipo de manifestación sobrenatural que impresiona la mente de la gente que está deseosa de ese tipo de manifestación sin haber probado si eso verdaderamente procede de Dios. Y si no procede de Dios, malo. Deberíamos apartarnos y alejarnos de ahí. Debemos probar los espíritus, si esto es de Dios o no. Espiritistas, adivinos, curanderos, astrólogos, echadores de cartas, brujería, hechos paranormales, ocultismo. Son las cosas que incluyen lo que hacía Simón. Y claro, la gente queda cautivada y dicen, este es el gran poder de Dios. Cautivó a toda la región. Y yo os digo que hay gente que es capaz de coger un coche e ir a 1000 kilómetros de distancia porque ha encontrado a un gurú que tiene poderes sobrenaturales y que, ¿me entendéis? Este tipo de cosas. Pero ahora resulta que han estado escuchando por mucho tiempo a Simón, pero ahora empiezan a escuchar otra versión de la historia que es Felipe. Dice que oyendo a Felipe, ahora viene Felipe y dice que escuchándolo terminaron creyendo en Felipe y desechando a Simón, ¿no? Y se bautizaron como una señal de que ciertamente se identificaban con el mensaje de Felipe, viendo los milagros y las señales que hacían. El otro también las hacía, pero eran falsas señales y falsos milagros. Y quedaron atónitos cómo tenían que ser las señales que hacía Felipe para que la gente desechase todo lo que hacía Simón para abrazar lo que hacía Felipe. ¿De acuerdo? Y vemos que Simón, al ver lo que estaba pasando, al ver que vienen los apóstoles e imponen las manos y reciben el Espíritu Santo, él dice, yo quiero tener ese poder también. ¿De acuerdo? Y entonces le piden a los apóstoles, este hombre le pide a los apóstoles de comprar, os doy dinero, si vosotros me dais el truco, si me dais el poder, la capacidad de hacer lo que vosotros estáis haciendo. Entonces Pedro ya hace una radiografía de esta persona y dice, tú no eres creyente. Tú realmente no has entendido esto, porque la salvación no se compra con dinero. Mira, eso se sigue haciendo hoy. Hay muchos que creen que la salvación la pueden comprar con dinero, ¿no? De alguna manera era otra manera de comprar el favor de Dios. Yo te doy dinero si tú me das el poder de hacer lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, ¿de acuerdo? Y no se compra ni se vende. Entonces, era una persona que tenía un afán de ser importante, de tener protagonismo, de ser famoso, ¿de acuerdo? Y es capaz de negociar con los asuntos de Dios y para tener aquello que tenían los discípulos. Y claro, cuando Pedro le dice lo que le va a pasar, él no muestra arrepentimiento, sino lo que pide, por favor, pídele a tu Dios
que no me castigue, para que me entendáis, de esa manera. O sea, no tenemos tiempo, pero podemos ver que realmente fue una falsa conversión, que este hombre no creyó realmente, sino que se acercó a Felipe porque quería aprovecharse de lo que el cristianismo ofrecía para seguir con su negocio y con su vida. Bien, hay una historia de la tradición de la Iglesia, esto no está en la Biblia, pero dice Hipólito en el año 111 después de Cristo. Claro, hay muchas teorías acerca de cuál sería el fin de este hombre. Evidentemente, Simón no fue verdaderamente cristiano. A partir de aquí se apartó de la Iglesia y se dedicó a engañar a mucha gente con sus prácticas y su manera de actuar. Pero nos dice Hipólito que fue sepultado vivo a propuesta suya, asegurando que al tercer día resucitaría como había resucitado Jesús. Es muy curioso, ¿no? Porque, claro, ese es un afán de... o sea, bueno, sabéis lo que pasó, ¿no? Evidentemente, el querer ser grande y, ¿no? Y tener cautivada la mente de la gente, enterradme vivo y como... Fijaros el poder que tengo, que al tercer día resucitaré. Pues no resucitó. Y parece ser que ese fue su fin, pero ciertamente se convirtió en un falso maestro de la Iglesia. Bien, ahora aquí vemos que hay, en cuarto lugar, una acción de los apóstoles que es interesante. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mira, este pasaje es muy interesante porque, en primer lugar, vemos que hay una supervisión apostólica en esa expansión del cristianismo. Y esto nos enseña de que no debemos ir por libre en las cosas que hacemos. O sea, el hecho de que el cristianismo se estuviera extendiendo en otra zona del mundo no era una señal para decir, bueno, pues nosotros ahora hay un papel de los apóstoles, mientras que seguían vivos, en la supervisión de esa extensión del Evangelio. Por lo tanto, hay mucha gente que se está convirtiendo y mandaron ahí a una delegación de los apóstoles para ver qué estaba pasando y cuáles eran las dificultades, ¿no?, que estaba teniendo la Iglesia, para supervisar la Iglesia, etc. Y con esa acción, como vamos a ver, están demostrando varias cosas. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Pues dicen que imparten el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Bien, el Espíritu Santo es un ser desconocido por mucha gente, ¿de acuerdo? Los que somos católicos, pues tenemos la visión, Dios Padre, un hombre mayor con barba blanca, Jesucristo, y el Espíritu Santo una paloma, ahí, pero que no sabemos cuál es su papel, su función en el mundo. Cuando vamos a la Biblia encontramos que el Espíritu Santo lo que viene a hacer es acompañarnos durante el tiempo en el que Jesús se fue. O sea, viene alguien como Jesús, viene para estar con nosotros y morar en nosotros. Lo cual quiere decir, muy bonito esto, porque Dios ha escogido a lo largo de la historia estar presente. Lo estuvo en el templo de Jerusalén, la gente para encontrarse con Dios iba al templo, al lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, pero Dios no quería quedarse ahí. Dios quería habitar en el corazón de cada uno de sus hijos, en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es tremendo, es un misterio. Dios ha decidido vivir en los corazones de las personas que le aceptan. Ahora podemos decir que no solamente Dios está con nosotros, sino que Dios está en nosotros. Pero bien, aquí hay un caso interesante de que tenemos que explicar. Pedro, cuando tuvo la primera predicación del Evangelio, dijo, cuando la gente le pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Reconocemos que hemos crucificado al Mesías. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Veis? El arrepentimiento, la fe en la persona de Jesús, el perdón de los pecados, como consecuencia del arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Arrepentimiento, fe en la persona del Salvador Jesús, ¿de acuerdo?, para recibir el perdón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vale? Y esas 3.000 personas recibieron en ese momento, que creyeron,
¿De acuerdo? El Espíritu Santo. Pero ahora nos dice aquí el texto que ellos no, los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo en el momento de la conversión, sino que fue por la imposición de manos de los apóstoles. Bien, entonces aquí surgen dos respuestas por qué esto pasó así. Bien, mirando la doctrina católica, curioso, a veces hemos estado toda la vida en la Iglesia Católica y no sabemos bien, yo por lo menos, hay cosas... Cuando una persona es bautizada en el catolicismo, pues esa persona ya es cristiana y ya pertenece a la Iglesia, pero no recibe el Espíritu Santo en ese momento. Lo recibe en la confirmación. ¿Quién se ha confirmado? Nadie, ¿no? Yo sí, yo cuando era chico me confirmaron. Bien, pues aquello era algo que había que hacer porque eso es un sacramento en el que se le daba mucha importancia porque el único que podía confirmarte era un obispo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estábamos todos los niños que ya habíamos hecho la primera comunión, que habíamos sido bautizados de niños, después habíamos hecho la primera comunión, y ahora el obispo nos confirmaba que lo que hacía es que nos daba una guantada, así, nos daba en la cara, y se supone que ahí recibíamos el Espíritu Santo. ¿De dónde se saca esta práctica del catolicismo? Que se recibe el Espíritu Santo en la confirmación. Dicen ellos, aquí. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando vinieron los apóstoles y por la imposición de manos. Por lo tanto, nadie puede recibir el Espíritu Santo si un obispo no le impone las manos. ¿De acuerdo? Bien. Otra respuesta que se da a esto es considerar que el Espíritu Santo es una segunda fase en el proceso de la conversión. Uno cree en el Señor, ¿de acuerdo? Y más adelante tiene una experiencia especial. En esa experiencia recibe el Espíritu Santo. Pero no viene el Espíritu Santo en el momento de la conversión. ¿Dónde se fundamenta esa posición? Aquí. ¿Ven los samaritanos? Los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Lo recibieron en el momento en que vinieron los apóstoles, fue como una segunda experiencia. ¿De acuerdo? Mira, entonces, esas son dos posiciones en relación a explicar este hecho, pero hay otra explicación que dice lo siguiente, que esto fue una excepción, pero no fue la regla. O sea, la regla es que cuando una persona conoce al Señor, se arrepiente, dice Pedro que recibe el regalo que viene de Dios, no tiene que hacer nada, del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En el momento de la conversión. Después somos llenos del Espíritu, o sea, cuántas veces pedimos al Señor que llene pero el Espíritu Santo viene en el momento de la conversión. Pero entonces, ¿por qué aquí no ocurre en ese momento? Mirad, por la siguiente razón. En primer lugar, por conocer el hecho samaritano. Esto ya es hermenéutica bíblica. No podemos sacar una doctrina sacando un texto de su contexto. Bien, en primer lugar hay que entender el problema samaritano. En segundo lugar hay que entender el papel de los apóstoles. Y en tercer lugar hay que entender el tema de la imposición de las manos. ¿De acuerdo? De la imposición de las manos. Entonces, los que creemos que el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión, y es más, no podríamos ser creyentes si ya el Espíritu Santo no nos estuviera convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie por sí mismo, sin la asistencia, sin la iluminación del Espíritu Santo, puede convertirse. ¿Entendéis? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Así que si tú dices, yo soy pecador y creo en el Señor Jesús, no te pongas la gloria porque eso no viene de ti, porque tú no tiendes a hacer eso. Por eso dice Pablo más adelante que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. O sea, si nosotros confesamos a Jesús como el Señor, es porque el Espíritu Santo está llevándonos a hacer esa confesión. ¿Me entendéis lo que creo? Por lo tanto, el Espíritu Santo viene en el momento de la conversión. ¿Por qué esta excepción a la regla? Mira, en primer lugar, los samaritanos estaban enfrentados con los judíos. Eso lo sabemos. Había una enemistad entre los dos pueblos. Mira, los samaritanos tenían un lugar de adoración que no era el templo de Jerusalén. Los judíos tenían el templo de Jerusalén como el lugar donde Dios se manifestaba y los samaritanos decían, yo no estoy de acuerdo, nosotros tenemos un templo en Jericín,
que es donde el Dios verdadero se manifiesta. ¿Os acordáis que la mujer samaritana le pregunta a Jesús, Señor, me parece que tú sabes mucho, dinos por favor, dónde es el lugar donde Dios está, para ir ahí? Y dice Jesús, llega el día que ni en Jerusalén ni en Jericín tendréis que ir a adorar a Dios, porque ya lo adoraréis en espíritu y en verdad, porque el Espíritu Santo morará en vosotros. Ya no hace falta ir a Jerusalén ni a Jericín. Pero ellos estaban convencidos que en Jericín era el verdadero templo. Bien, también los samaritanos pensaban que iba a venir el Mesías, porque ellos creían en una parte del Antiguo Testamento, pero ellos consideraban que el Mesías sería samaritano, no judío. No judío, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Por eso la mujer samaritana sí termina reconociendo que Jesús es el Mesías. Pero es porque Jesús le dice, mira mujer, la salvación viene de... No viene de los samaritanos, viene de los judíos. O sea, Jesús está diciendo, y esto es una palabra de verdad, un poco de... La mujer podía pensar, no, la salvación viene de los judíos, porque el Mesías viene de la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estaba en la mente de los samaritanos. Entonces, ese enfrentamiento, esa visión de que el Dios verdadero era el Dios de los samaritanos, el templo verdadero era el templo de los samaritanos en Jericín, y el Mesías verdadero no iba a ser judío, sino que era samaritano. Bien, eso por un lado, la situación de Samaria. En segundo lugar, los apóstoles que vienen y, como vemos aquí, imponen las manos. Y digo yo, ¿qué es lo que tenían los apóstoles que no tenía Felipe? Se hacía señales y milagros igual que los hacían los apóstoles. Bien, lo que no tiene Felipe es la llave para abrir el reino de los cielos. Mira, el catolicismo ha interpretado cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, el Papa aquí. El Papa aquí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, quiere decir que en esa extensión del cristianismo por todo el mundo, los apóstoles iban a tener ese papel de abrirse y aceptar la posibilidad de que los gentiles también fueran salvos. Porque los judíos pensaban, nadie puede ser salvo si no es a través del judaísmo, ¿me entendéis? Entonces es ese aceptar que los samaritanos estaban en el plan de Dios para la salvación también, no solamente los judíos. Y entonces, eso es lo que están haciendo realmente los apóstoles, al ser enviados como una delegación a una zona que tenía otras creencias religiosas, ¿de acuerdo? Están mostrando la autoridad que viene de los judíos y del Dios de Jerusalén y del Mesías Jesús, ¿de acuerdo? Y no se están quedando con esa autoridad para ellos, sino que están abriendo esa puerta, aceptando a los samaritanos como cristianos, ¿vale? En tercer lugar, la imposición de manos. Bien, la imposición de manos significa autoridad, identificación y procedencia. O sea, el Espíritu Santo viene a través de la imposición de manos ¿de quién? De los apóstoles. Viene a través de la imposición de manos de los apóstoles. Mira, si el Espíritu Santo hubiese venido en el momento de la conversión, sin necesidad de la presencia apostólica y sin necesidad de la imposición de manos, se habrían establecido en ese momento dos iglesias enfrentadas como habían estado enfrentados como pueblo. Ahora tenemos a la iglesia judía y ahora tenemos a la iglesia samaritana. ¿No? Porque ellos han recibido el Espíritu Santo, seguimos creyendo que la salvación viene de Dios, pero no de los judíos, y siguen con su enfoque en lo que ellos estaban creyendo. Era necesario que ellos entendiesen que la salvación viene de los judíos. Y cuando ellos imponen las manos y transmiten el Espíritu Santo, cosa que fue una excepción, que no es la regla, pues se estaba evidenciando ahí que los judíos reconocían como hermanos hasta los que en ese momento eran sus enemigos, puesto que están transmitiendo el don del Espíritu Santo, que ya no es para ellos solos como judíos, sino que ya es para todo el mundo. Y les aceptan como cristianos. Y al mismo tiempo los samaritanos
reconocían lo que no habían reconocido hasta aquí, que la salvación viene de los judíos y que los apóstoles son los enviados de Dios, ¿de acuerdo?, para transmitir las bendiciones de Dios, una de ellas el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa aquí? Que los que eran enemigos, enfrentados, ahora se abrazan como una sola iglesia. Por esa razón era necesario que el bautismo no llegase en el momento de la conversión, sino a través de la presencia, el ministerio, la imposición de manos de los apóstoles. Porque si no, se hubieran creado, como he dicho, dos iglesias. Al 10º año de comenzar el cristianismo tendríamos una iglesia samaritana totalmente desvinculada de una iglesia judía. Y gracias a eso, a esa excepción, pues la iglesia siguió como una sola. Y ahora teníamos aquí a judíos y samaritanos abrazándose, considerándose como hermanos, cuando antes habían estado enfrentando como enemigos. A mí me parece que esa es la razón por la cual el Espíritu Santo no vino en el momento de la conversión. Y la excepción que ya no tiene que ocurrir contigo. O sea, nadie tiene que venir a imponerte las manos para que recibas el Espíritu Santo. Porque esto fue una excepción concreta, ¿de acuerdo?, en ese proceso de que les costaba entender, tanto a los samaritanos como a los judíos, que la salvación viene de los judíos. Y que los judíos tenían que aceptar el plan de Dios para la salvación de los samaritanos. Y que ellos también eran receptores del Espíritu Santo, como lo eran los judíos. Por lo tanto, para que no haya duda, el Espíritu Santo viene en el momento de la conversión. Y eso no podemos hacerlo como una regla, sino que eso es una excepción, por las razones que estaba comentando antes. Muy bien, pues vamos a terminar. Espero que haya sido de ayuda. Estoy disponible para preguntas, porque entiendo que puede haber diferentes posiciones en relación a esto, pero vemos que por todos sitios el principio fundamental, habiendo oído, y habiendo creído, recibisteis el don del Espíritu Santo. De hecho, los 3.000 que se convirtieron el día de Pentecostés no recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, sino que en el momento en el que se convirtieron, recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir para terminar? Mirad, que siguen habiendo dos fuerzas operando en el mundo. Una fuerza sobrenatural, que es la de Dios para llevarnos al conocimiento de la verdad, que está en la persona de Jesús, y otra fuerza sobrenatural para llevarnos a engatusarnos, para engañarnos, para desviarnos de la verdad que está en Jesús. Pero lo que estamos viendo aquí, que el poder de Felipe fue mucho más poderoso que el poder de Simón. Y que al final esa población que había estado engatusada, esclavizada a ese hombre, fue liberada y expresó y experimentó una gran alegría de conocer la verdad que trajo Felipe. Por lo tanto, cuando estamos del lado de Dios, estamos en el lado correcto. A pesar de que notemos esas tendencias sobrenaturales que hay a nuestro alrededor, que tanta gente sigue, ¿de acuerdo? Y si tú no eres cristiano y estás inmerso en un mundo de espiritismo, de brujería, de todo este tipo de manifestación sobrenatural, mi consejo es que te alejes de eso, porque no quiere tu bien, no querrá tu bien. Que te acerques a la persona de Jesús, conocerás la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje, por esta historia, que ciertamente podemos comprobar también en nuestro tiempo, cómo tanta gente es cautivada por otro tipo de cosas que no son la verdad del Evangelio, Señor. Y gracias por haber puesto a un Felipe que vino a nuestra vida y nos habló de la verdad que está en Jesús, de la verdad que está en ti. Por lo tanto, te pedimos por aquellas personas que no te conocen todavía, que tú puedas obrar en su corazón, puedas abrir los ojos de su entendimiento para que puedan conocerte, el camino, la verdad y la vida, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como se había dicho, hoy tenemos la oportunidad de participar de algo que